Hoy quiero hablar sobre cómo enfrentarnos al miedo. El miedo es una de las emociones más potentes que tenemos, que incluso en ocasiones nos impide disfrutar de las cosas, de los momentos del día a día. El miedo es tan poderoso que incluso eliminamos riesgos para que no ocurran determinadas cosas. Por ejemplo, por el miedo a que se caiga nuestro hijo, le impedimos subir al árbol. No le enseñamos cómo hacerlo. Y es muy posible y es probable de que a nuestras espaldas lo pueda hacer. Y es cuando se caiga. Por el miedo, incluso estamos pensando en no llevar a nuestro hijo al colegio. Evidentemente hay situaciones que tenemos que evaluar cuáles son los riesgos, pero a partir de esa evaluación tomar la decisión de enfrentarnos o no a ese miedo. Enfrentarnos al miedo no significa tirarnos de paracaídas si tenemos vértigo o tenemos miedo a las alturas. Puede que a gente le sirva, pero también podemos ir poco a poco. Una primera idea es identificar ese miedo, a qué le tenemos miedo, qué es lo que nos hace que tengamos miedo. Y es muy fácil identificarlo. Cuando nos damos cuenta de que no queremos hacer algo, vamos a fijarnos qué hay detrás, cuál es nuestro miedo. En este sentido, identificar también cuáles son las consecuencias de ese miedo. Por ejemplo, tenemos insomnio o tenemos una queja continua o sobreprotegemos a nuestro hijo. Por tanto, fijarnos en el miedo, qué es lo que nos da miedo y qué produce ese miedo. Reconocer y darnos cuenta de él nos hará más fácil enfrentarnos. Después es aceptarlo. Es ver que ese miedo está y que es lógico tener miedo. Es normal que en estas circunstancias nosotros tengamos miedo de llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas al colegio. Pero hemos de enfrentarnos a él. Una técnica muy sencilla se resume en 3 pasos. Un primer paso es darnos cuenta de que nos tenemos que enfrentar a esa situación. Entonces pensar de que voy a enfrentarme, quiero hacerlo. Después en ese momento es disfrutar de esas sensaciones mientras que lo hago. Por ejemplo, tenemos miedo a llevar a nuestro hijo al colegio, pero ir con ellos el primer día, ver lo que sucede, sentir cuál es ese miedo y enfrentarnos a él. Y cuando lo hagamos, celebrarlo, tomarnos nuestro tiempo y poder hablar sobre ello, con otros padres y con otras madres. Y en este sentido también enseñarle a nuestro hijo a enfrentarse a esos miedos que ellos puedan tener. En ese sentido se trata de poder hablar con ellos cuando vuelvan del colegio y que podamos interactuar en este sentido. No es sencillo enfrentarse a los miedos, existen para algo, pero evidentemente nos hacen ser más conscientes del peligro. Tenemos que estar atentos y evaluarlo, pero a partir de ahí tratar de enfrentarnos. También os sugiero una idea que podéis practicar con vuestro hijo, y es qué hacer cuando se presenta el miedo. Una primera opción es enseñarle a relajarse, enseñarle a respirar, e incluso respirar con ello, hacer respiraciones conscientes tomando aire intensamente, parando y soltando. Un ejercicio que se puede repetir durante 4 o 5 respiraciones. Incluso otro tipo de respiración muy sencillita que es tomar aire y soltarlo en 3 veces. Y se repite el ejercicio durante 4 o 5 respiraciones. Enseñándole a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo enfrentarse al miedo, le estamos dando herramientas. Otra técnica que también podemos practicar con ellos es repetir frases que nos ayuden a enfrentarnos al miedo. Esto es fácil, me puedo enfrentar a él, con esto yo puedo. Son frases que los adultos nos repetimos continuamente. Ayudarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a enseñarle estas formas de enfrentarse al miedo también les va a dar herramientas. Con todo tenemos que tratar de transformar ese miedo en ilusión y en confianza. Disfrutad y sed vosotros mismos.